no gritó, ni una sola vez. Aunque su muñeca dolía por el apretón de su padre, aunque sus botas raspaban el polvo del corral donde antes se subastaban animales, no pronunció palabra. Mariana ya sabía que no tenía voz en esa familia, solo obediencia. Su madre había muerto sin decir adiós, y desde entonces su padre no la miraba como hija, sino como moneda. La empujó al centro del ruedo de madera, justo entre dos hombres ebrios que aplaudían cada vez que una mujer era expuesta como carne. Ella llevaba un vestido sencillo, apenas limpio, pero su dignidad seguía intacta. Eso era lo que más le molestaba a su padre, que aún no se había quebrado. 15 pesos por la niña, gritó alguien desde el fondo. 20, añadió otro. Mariana apretó los labios. No iba a llorar, no iba a rogar. Si ese era su final, que al menos su alma no fuera parte del trato. 30, gritó una voz que no conocía, fuerte, joven. El subastador alzó el martillo. 30, ¿alguien más? 45, bufó un viejo gordo con olor a aguardiente. Mariana tragó saliva. Iba a ser él. Lo supo por su sonrisa torcida. Lo supo porque su padre asintió satisfecho. El martillo empezó a bajar, pero entonces una voz distinta cruzó el aire, firme, limpia, como un trueno claro. ¿Ya es mi esposa? Todos se voltearon. Mariana también. Un hombre se acercaba desde la multitud. No era del pueblo. Su ropa tenía polvo del camino, su sombrero estaba gastado, y su mirada. Su mirada no contenía deseo ni lástima, solo decisión. ¿Qué dijiste?, gruñó el subastador. Dije que es mi esposa, ya no está a la venta. Mariana no entendía, no lo conocía, jamás lo había visto. Pero él la miró como si sí, como si la hubiera esperado toda la vida. El murmullo creció. Su padre se puso rojo. «No tienes derecho. Es mi hija. No más», respondió el forastero. «Una vez que cruzas esa línea con ella, dejas de ser padre». El silencio fue total. Y Mariana, por primera vez, sintió que algo cambiaba. No que estuviera a salvo, pero que tal vez... Esta historia aún no estaba escrita del todo. El silencio que siguió fue tan espeso, como el polvo que colgaba en el aire. Nadie se atrevía a moverse. Mariana bajó lentamente la vista, temiendo que el forastero desapareciera si lo miraba demasiado tiempo. Pero él seguía ahí, inmóvil, con la frente alta y las manos quietas, como si llevara años esperando ese momento. «¿Quién eres tú?», gruñó el subastador, que ya había bajado el martillo pero no lo había dejado caer. El hombre no respondió enseguida. En lugar de eso, sacó de su cinturón una medalla de madera tallada, la mostró al aire y dijo, sin levantar la voz, «Mi nombre no importa. Lo que importa es que nadie va a ponerle precio a ella mientras yo respire». Mariana sintió que le faltaba el aire. Nunca había oído su nombre pronunciado con tanto respeto. Ni siquiera por su madre. A su lado, su padre apretaba los puños. «Esto es ilegal. Ella es mi sangre». El forastero dio un paso adelante. «¿Y tú la trataste como tal? Porque desde donde estoy parece que vendes ganado mejor que a tu propia hija». La multitud murmuró. Algunos rieron nerviosos. Otros, por primera vez, apartaron la vista avergonzados. Nadie quiso defender al padre. Nadie quiso mirarlo. «Si quieres pelea, la tendrás», dijo él en voz baja, y sin esperar más, se acercó a Mariana. Ella no se movió. No por miedo, sino porque por primera vez no sabía qué hacer. El hombre le ofreció su mano. «¿Puedo llevarte lejos de aquí?», preguntó. Mariana dudó. Su padre la fulminaba con la mirada. El subastador estaba confuso, pero el mundo alrededor parecía haber cambiado. Y por una grieta invisible, entraba luz. Mariana levantó la mano y la apoyó en la suya, no por obediencia, sino por elección. Y eso lo cambió todo. Cuando dieron el primer paso juntos fuera del corral, el pueblo entero los observaba,
Algunos con rabia, otros con desconcierto. Pero había algo en el paso firme del forastero, en la forma en que ella no lo soltaba, que decía sin palabras: esta historia no terminó con la subasta. Acaba de empezar. ¿Cómo te llamas?, preguntó ella, apenas un susurro. Te lo diré cuando estemos lejos de oídos que no lo merecen, respondió él, con una sonrisa triste. Pero puedes llamarme tuyo si quieres. Montaron en un caballo gris, que parecía tan ajado como el sombrero del forastero, pero Mariana nunca había sentido tanta dignidad como al subir a esa montura. No era un carruaje elegante, ni una promesa de riquezas, pero era libre, era suyo. Ningún pueblo, ningún padre, ninguna voz detrás de ellos. Solo los cascos marcando un ritmo nuevo, distinto al de la humillación. ¿Tienes un lugar a donde vamos?, preguntó Mariana, la voz aún quebrada por lo que había dejado atrás. Tengo un camino, respondió él, y lo único que me faltaba era una razón para seguirlo. Ahora la tengo. Cabalgaron en silencio por un sendero entre matorrales y campo seco. Mariana miraba cada rama como si fuera una frontera desconocida. Cada colina parecía más alta, no por su tamaño, sino porque nunca había estado más allá. Nunca nadie la había llevado más allá. Me llamo Dariel, dijo él de pronto, como quien entrega algo sagrado. Mariana lo probó en su mente. Dariel. Sonaba a madera vieja, a raíz profunda. ¿Por qué lo hiciste? Porque te vi, dijo él sin pensarlo. Y eso fue suficiente. Mariana se quedó callada, porque nadie la había visto, no de verdad. Había sido una sombra en su propia casa, una carga en su propio apellido. Ahora alguien decía verla, y eso era más peligroso que cualquier látigo, porque dolía, y también sanaba. Cuando llegaron a una cabaña entre árboles, construida con manos toscas pero intención honesta, Mariana no supo si entrar o llorar. Era pequeña, una sola habitación, pero estaba limpia, y tenía un jarrón con flores secas junto a la ventana. No es mucho, dijo Dariel, pero si lo compartes conmigo, es hogar. Mariana cruzó el umbral. Su cuerpo temblaba, pero no por miedo, sino porque por primera vez, lo que tenía delante no era una obligación, sino una posibilidad. ¿Me dejarás quedarme aunque no sepa cocinar bien?, preguntó en broma, como si el humor pudiera disfrazar el temblor de su alma. Te dejaré quedarte aunque no sepas quedarte, respondió él, serio. Porque no quiero que aprendas a ser mía. Solo quiero que descubras cómo ser tú. Mariana bajó la mirada, sintiendo que algo en su pecho se abría como ventana que llevaba años cerrada. Y al mirar esa mesa vieja, esa chimenea vacía, y ese hombre que no la tocaba sin permiso, entendió que no era un escape. Era el primer capítulo de su verdad. La primera noche en la cabaña fue tan silenciosa que Mariana creyó oír su propio pasado desvaneciéndose. No hubo promesas, ni caricias urgentes, ni lágrimas, solo dos personas compartiendo el fuego. Él durmió en el suelo con una manta doblada, sin siquiera mirar hacia su cama. Ella observaba desde su rincón, con el corazón alerta y confundido. ¿Por qué no la tocaba? ¿Por qué no exigía nada? No estaba acostumbrada a esa clase de espera. A la mañana siguiente, lo encontró afuera, cortando leña con una calma que parecía oración. ¿Siempre te levantas tan temprano?, preguntó ella, envuelta en el chal que encontró en una silla. No puedo dormir del todo cuando hay cosas por construir, dijo él sin volverse. ¿Una cerca? ¿Un techo? Un lugar donde nadie tenga miedo de quedarse, contestó, dejando caer el hacha con un golpe limpio. Mariana se quedó mirándolo. En ese momento, él no era un forastero. Era el único hogar que alguna vez alguien le había ofrecido sin cadenas. Durante días, compartieron la rutina sin exigencias. Ella aprendía a encender el fuego. Él le dejaba pan sobre la mesa sin hacer ruido. Mariana, en silencio, empezó a cuidar de la cabaña, no por deber, sino por gratitud. Por las noches, hablaban poco, pero cuando lo hacían,
Las palabras se volvían semillas que caían en tierra fértil. ¿Tu madre aún vive?, preguntó él una vez. Mariana negó con la cabeza. Murió sin nunca mirarme a los ojos. Entonces la primera persona que te mire con verdad debe hacerlo bien. Mariana no respondió, pero sintió que algo dentro de ella se acomodaba, como si alguien le hubiera devuelto un pedazo de infancia que no sabía que le faltaba. Una noche, al quedarse dormida junto al fuego, su cabeza cayó sin querer sobre su hombro. Él no se movió, solo respiró hondo, como quien sostiene algo frágil entre los brazos. Ella no se apartó, ni despertó, porque por primera vez en años, su cuerpo no temía ser tocado por accidente. Al amanecer, él ya no estaba dentro, pero en la mesa había una flor, recién cortada, dentro de un vaso con agua. Y eso le dijo más que cualquier carta. Le dijo: «Te vi. Sigues aquí y te espero sin prisa». Los acontecimientos en la cabaña pronto llegaron a oídos del pueblo, aunque nadie se atrevía a hablarlo en voz alta. En la cantina, un par de hombres giraron sorbos de whisky mientras susurraban: «¿Viste quién era esa mujer?». En la tienda, la tendera guardó el pan con las manos temblorosas, al recordar aquel día en la subasta. Nadie sabía qué decir al encontrarse con Mariana, pues ya no era la niña muda que su padre humillaba. Ahora caminaba erguida, con los ojos claros y el corazón latiendo en un ritmo propio. Una tarde, un grupo de vecinos se animó a pasar frente a la cabaña. Era un rumor que no terminaba de confirmarse, que la ex subastada y aquel forastero vivían juntos, sin matrimonio, sin apellido, solo con la fuerza de una promesa. El aire olía a leña recién quemada y a pan horneado en la cocina, señales de que allí había vida, no un refugio clandestino. Esa misma noche, mientras la luna pintaba de plata los techos, Mariana salió al porche y vio figuras borrosas entre sombras, incapaces de articular una frase que no sonara a reproche. Dio un paso adelante, encrespó la voz y exhaló: «No necesito que me acepten, solo necesito que no me detengan». Nadie respondió, solo el viento, y las hojas de un árbol cercano murmuraban como si recordaran la injusticia que allí se cometió. Esa noche, Dariel la encontró despierta junto al fuego. «¿Y ahora?», preguntó él con suavidad. «¿Volverás con ellos?». «No», respondió ella lentamente. «Ya no me pertenece la duda. Allí no hay hogar, solo cadenas rotas que se quedaron para siempre». Dariel la abrazó, no porque ella lo necesitara, sino porque en ese abrazo encontró un refugio más cierto que cualquier promesa. Al día siguiente, Mariana se levantó temprano y fue al pueblo, no para suplicar, sino para afirmar. Fue a comprar provisiones para el rancho, para mostrarle al mundo que su lugar estaba allá y no en la última banca de la iglesia. Caminó entre miradas esquivas, gracias apenas murmuradas, y algunos asentimientos tímidos. No buscaba simpatía, buscaba dignidad, y la halló en la cabeza erguida de quienes, al verla, comprendían que a veces una historia no se borra enterrando a la mujer, sino dándole el espacio para renacer. Esa tarde, al volver a la cabaña, encontró una piedra tallada con su nombre junto al sendero. Un gesto silencioso de respeto, una invitación a no mirar atrás. Y al cruzar el umbral, supo que los fantasmas del pueblo ya no podían alcanzarla. Porque el único espectro que quedaba era aquel que ella misma creó. El de una mujer que, una vez vendida, ahora era dueño de su destino. Mariana no sabía cómo se llamaba el hombre que la había salvado. Nadie en el pueblo lo sabía tampoco. Lo llamaban el forastero o el que vive en la cabaña del oeste, pero nunca con nombre propio. Él no se presentaba, no daba explicaciones, y solo respondía con gestos o frases cortas. Pero Mariana ya lo conocía más que a cualquier otro. Sabía que caminaba con un leve dolor en la pierna izquierda, que preparaba el pan con 2 dedos torcidos y que siempre dejaba la última rebanada para ella, aunque dijera que no tenía hambre. Una mañana, mientras ambos cortaban leña,
Mariana dejó caer el hacha accidentalmente, y él se apresuró a levantarla. Al tocar su mano, ella preguntó, casi sin pensar, ¿cómo te llamas? Él la miró largo, como si le costara recordar. Luego bajó la mirada y murmuró, «Me lo quitaron». Mariana frunció el ceño. ¿Quién? Quienes creyeron que por perder una guerra, yo también perdía el derecho a ser alguien. El silencio cayó entre ellos como nieve, pero no era frío, era dignidad. «Entonces dime cómo quieres que te llame», dijo Mariana. Él sonrió con la mitad del rostro. «Dariel, solo Dariel». Ella lo repitió en voz baja, como si al pronunciarlo le devolviera al mundo algo que le habían negado por años. Esa noche, escribió su nombre con un trozo de carbón en la parte interna de la puerta. Dariel y Mariana. Dos nombres que ya no necesitaban permisos. El pueblo, sin embargo, empezaba a enardecerse. Algunos decían que era indecente que vivieran así, sin boda ni bendición. Otros murmuraban que Mariana estaba embrujada, que ningún hombre cuerdo actuaría como aquel forastero. Pero lo que más les dolía no era su unión, era su independencia, que no necesitaban nada del pueblo, ni su permiso, ni sus juicios, ni su pan. Un día, un joven se acercó a la cabaña. Venía de parte del sacerdote. Traía un mensaje. Se les invita a formalizar su unión o abandonar el territorio. Mariana lo leyó y, sin levantar la voz, respondió: «Dile al Padre que lo único que formalizaremos es la libertad, porque ya firmamos con la vida lo que otros firman con papeles». El muchacho se fue sin responder. Pero esa noche, Mariana y Dariel compartieron el pan, como siempre, y rieron con una dulzura que no conocía etiquetas, porque ella por fin sabía su nombre, y él, por fin, sabía lo que era ser nombrado con amor. No pasó una semana desde que Mariana rechazó al sacerdote cuando comenzaron los rumores más venenosos. Decían que ella embrujaba el trigo, que su pan hacía a los hombres soñar con mujeres muertas, que Dariel era un criminal escapado del sur. Las viejas en la plaza comenzaban a persignarse al verla pasar. Los niños ya no saludaban. Una mañana, Mariana encontró una cruz rota clavada en la tierra frente a la cabaña. No fue Dariel quien la quitó, fue ella. La arrancó con las manos desnudas, con los dedos sangrando, y la arrojó al fuego sin una palabra. Él la miró sin moverse, pero esa noche, Mariana no durmió. Se sentó frente al fuego, con los brazos rodeando sus rodillas, y por fin lo dijo: «No quiero vivir escondida». Él no respondió. Solo se acercó y le puso una taza caliente entre las manos. «Entonces salgamos», dijo. Al día siguiente bajaron juntos al pueblo. Iban tomados de la mano. Nadie les hablaba. Nadie los tocaba. Era como si fueran fantasmas. En la panadería, Mariana dejó 5 panes envueltos con una nota. Pan para los que aún creen que el amor se amasa con trabajo y no con permiso. En la iglesia, dejó una flor silvestre en la puerta cerrada. Y en la plaza, donde una vez se rieron de ella por pedir trabajo, se sentó en la fuente, junto a Dariel, y le dio de comer un trozo de pan como si nada más importara. La gente los miraba, murmuraba, pero nadie se acercaba. Esa noche, alguien arrojó una piedra contra la ventana de la cabaña. No rompió el cristal, pero el mensaje era claro. «Nos quieren fuera», susurró Mariana. Dariel asintió. «Y sin embargo, seguimos aquí». Ella lo miró. «¿Y hasta cuándo?» «Hasta que entiendan que no estamos pidiendo entrar. Estamos construyendo lo nuestro afuera». Mariana respiró hondo. Por primera vez, no sintió miedo. Sintió furia. Una furia noble. Una que decía: «No me iré solo porque tú no entiendas lo que soy». Al día siguiente, construyeron una segunda cerca, más alta, más firme, pero también más hermosa, con flores enredadas y un banco tallado, porque si el pueblo los iba a ver, entonces que vieran lo que el amor sin permiso puede crear. Llovía con fuerza esa tarde, y Mariana pensó que, por fin, el cielo estaba llorando por ella. El fuego ardía adentro, la masa reposaba, y Dariel tallaba en silencio un trozo de madera junto a la ventana. De pronto, un golpe.
Segundo, directo. Alguien llamaba. Ambos se miraron. Nadie llamaba a su puerta. Nadie en meses. Mariana se acercó con cautela, un trapo aún entre las manos. Abrió. Frente a ella, temblando bajo la lluvia, estaba Rosa, la hija del panadero. Lloraba. Estaba empapada, su vestido pegado a la piel, y abrazaba algo contra el pecho. Mariana la hizo entrar sin decir nada. Dariel trajo una manta. Cuando le quitaron el bulto, descubrieron que era un cuaderno, lleno de dibujos. Dibujos de Mariana, de Dariel, de la cabaña, de los panes. «Mi padre me pega cada vez que dibujo», susurró Rosa. «Dice que es pecado, que ustedes son pecado». Mariana no dijo nada, solo le acarició el cabello y le tendió una taza de caldo. Esa noche, la niña durmió en su cama, y al día siguiente, volvió al pueblo. Pero esa misma tarde, otras 2 niñas llegaron. Una con un rasguño en la mejilla, otra con una carta escondida en el bolsillo. «Gracias por cuidar de lo que nosotros no podemos». No tenía firma, pero Mariana reconoció la letra del sacerdote. En cuestión de días, la cabaña se convirtió en refugio, no de fugitivos, sino de inocencias cansadas, niños con hambre, mujeres con secretos, ancianas con miedo. No pedían quedarse, solo venir, sentarse, escuchar, comer y marcharse. Dariel construyó un banco más largo. Mariana cocinaba el doble, y nadie preguntaba nada, solo daban. Pero el pueblo sí preguntaba. Preguntaba con gritos, con amenazas. Una noche, un grupo de hombres montados se acercó con antorchas. Mariana y Dariel los esperaban en la puerta, sin armas. «Esto ya no es una casa, es un escándalo», dijo uno. «No», respondió Mariana con firmeza. «Esto es una respuesta a lo que ustedes no supieron dar». Y cuando el hombre alzó la antorcha, Rosa salió por detrás. Se paró frente a Mariana, frente al fuego, y gritó: «¡Déjenlos! ¡Ellos me salvaron!». La antorcha cayó, no al suelo, al alma del pueblo, porque por primera vez una niña defendía a quienes todos querían callar. Y el silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Rosa no volvió a callar después de aquella noche. Ni ella ni las otras niñas. Y cuando el sacerdote las llamó vírgenes de coraje, en su siguiente sermón, más de uno abandonó la misa. Porque sabían de quién hablaba. Porque la cabaña de Mariana y Dariel ya no era un secreto, ni una amenaza. Era una verdad demasiado fuerte para esconder. La gente empezó a dividirse. Unos seguían murmurando, escupiendo al pasar. Otros se detenían. Dejaban cestas con comida, con notas que decían «gracias», sin más. Nadie se atrevía aún a llamarla por su nombre. Pero dejaban pan en su puerta. Eso, para Mariana, era un milagro. Una mañana, mientras barría el porche, una figura que no veía desde la subasta se acercó caminando con paso lento. Era Esteban, el hijo del ranchero, quien había reído más fuerte aquella vez que ella pidió trabajo. Tenía el rostro pálido, las manos temblorosas. En sus ojos no había burla, solo una sombra de remordimiento. «Mi madre murió anoche», dijo sin rodeos. Y sus últimas palabras fueron: «Mariana sigue horneando». Mariana bajó la escoba. «Sí. Quiero probar uno de tus panes para recordarla». Ella no dudó. Le trajo el más tibio. Esteban lo sostuvo con manos torpes. Dio un mordisco. Cerró los ojos. «Decía que tus manos eran más sagradas que las del cura», susurró. «Y que fuiste el único amor verdadero de mi padre». Mariana no respondió. No era necesario. El pan hablaba. Esa tarde, el propio ranchero apareció, canoso, encorvado, pero con los ojos aún firmes. Se sentó frente a ella con Dariel presente. No pidió perdón, solo dijo: «Estuve ciego y sordo, pero no mudo, y vine a decirte que nunca olvidé lo que fuiste para mí, ni lo que aún eres para este lugar». Mariana lo miró con una ternura inesperada. «Yo no vine a recordar, vine a vivir». Él asintió, y antes de marcharse dejó sobre la mesa un papel firmado.
donación de tierras colindantes, para que el pan no se acabe. Mariana lloró, no por él, ni por el pasado. Lloró porque por primera vez el pueblo no solo la veía, la sostenía. Y en el calor de la cocina, con Dariel amasando y niños riendo afuera, supo que no había vuelto para vengarse. Había vuelto para reconstruir, y lo estaba logrando. El pan nunca volvió a faltar, ni en la cabaña de Mariana, ni en las mesas de aquellos que antes la habían despreciado. Cada domingo, niños llegaban con harina en los bolsillos, mujeres traían huevos, leche, frutas, y hasta los hombres que una vez se burlaron pasaban en silencio y dejaban leña junto a la puerta. El pueblo no cambió de un día para otro, pero sí con cada gesto. Porque no era solo el pan, era lo que ella amasaba dentro: respeto, cuidado, fe sin dogma. Dariel construyó una segunda mesa, no por necesidad, sino por deseo. Porque siempre había alguien más que necesitaba un trozo, un lugar, un poco de dignidad tibia. Un día, la maestra del pueblo llegó con un encargo especial. Quería enseñar a las niñas a hornear, no como tarea, sino como legado. Mariana aceptó, y en cada clase, entre risas, recetas y brasas, contaba su historia. No como tragedia, como lección. Hubo un tiempo en que me rieron en la cara por pedir trabajo, les decía. Y fue la mejor risa que escuché, porque me empujó a crear esto. Rosa, ya de 15, se convirtió en su ayudante, su fuerza, su eco. La gente empezó a llamarla la hija del pan. Y nadie recordaba ya que no era suya por sangre, solo por elección. Años después, cuando Mariana envejecía y sus manos temblaban un poco, el pueblo la llamó al centro. Le habían construido algo, no un monumento, una panadería, con su nombre: la viuda que nos alimentó. Mariana rió, acarició la placa y solo dijo: no soy la única. Cada viuda que se negó a rendirse también merece estar aquí. Luego entró. Horneó el primer pan con Rosa y al sacarlo lo partió en pedazos y lo ofreció a todos. Esto, dijo, es lo que hacen los que aman de verdad. No guardan, comparten. Cuando murió, años más tarde, no hubo misa grande ni coronas costosas, pero cada casa del pueblo encendió el horno esa tarde, y todos, desde los más pequeños hasta los más viejos, hornearon un pan, con sus manos, con su historia, y lo partieron en silencio. No para llorar, sino para agradecer. Porque Mariana no solo pidió trabajo, construyó dignidad. Y enseñó al pueblo que el amor no siempre llega a caballo. A veces llega con masa en las manos y fuego en el alma. Por favor, dale like, comparte y suscríbete para apoyar más historias del alma, aquí en Lágrimas de Ayer. Si tú hubieras estado allí cuando ella pidió trabajo, ¿la habrías contratado también? Cuéntanos en los comentarios.